Mario Eduardo Firmenich es difícil definirlo. Nosotros podríamos utilizar la imagen de Giussani cuando lo definió a los montoneros como la soberbia armada. Dijo, palabra más, palabra menos llevó una generación entera a la muerte. Este es el documento con el que nosotros queremos precisamente describir a este personaje, que anda suelto y es un asesino. Una tarde de 1977, en plena dictadura militar, Adriana salió de la casa en que vivía con sus padres, prometiendo estar de regreso a la hora de la fiesta de cumpleaños que le preparaban. Ese día, Adriana cumplía 16 años. Ella era una inquieta e idealista estudiante, conmovida por las desigualdades sociales que se vivían en la Argentina. Adriana, igual que otros miles de jóvenes que vivieron en los convulsionados 70, soñaba con un mundo mejor y había sido captada por la organización armada Montoneros. Ese día, Adriana debía cumplir su primera misión. En su cartera llevaba una pequeña pero poderosa bomba que debía colocar en una comisaría. Pero imprevistamente, la bomba que llevaba en su cartera explotó. El cuerpo de la joven, que ese día cumplía 16 años, quedó despedazado en la calle ante los ojos espantados de la gente que pasaba por el lugar. Adriana fue arrastrada hacia la muerte por un mal que no se ensañó solo con ella. Un mal que diezmó a buena parte de una generación: la violencia política. Pero detrás de tanta violencia había un hombre, el comandante Firmenich. Mario Eduardo Firmenich, 51 años, casado, 5 hijos, licenciado en Economía, excomandante de la organización armada Montoneros. Ordenó cientos de atentados, sospechado de ser un doble agente de inteligencia. 1970, participó del secuestro y asesinato del expresidente Aramburu. 1974, sospechado de ordenar la muerte del padre Mujica. 1974, participó en el secuestro extorsivo de los hermanos Born. 1986, condenado a 30 años de cárcel. 1990, indultado. Actualmente reside en España. Me parece un personaje siniestro, totalmente siniestro, que a esta altura, a personajes como Galimberti y como Perdía y como Firmenich, a mí me obligan a creer que el demonio no es, como dicen como han llegado a creer los blancos occidentales racionales, solamente el lado malo de cada uno de nosotros. Yo a esta altura pienso que el demonio existe. Firmenich, biografía de un asesino que anda suelto. El padre Mujica era un carismático cura, hijo de una familia aristocrática de Buenos Aires, que había abandonado una promisoria carrera en la jerarquía de la iglesia para seguir su ministerio en la villa miseria más grande de la capital. En 1964 y durante varios años más, el padre Mujica fue el consejero espiritual de Firmenich y otros alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, miembros de la Juventud Estudiantil Católica, una rama de Acción Católica. Juntos llevaron a cabo trabajos sociales y evangélicos en el Chaco santafesino. Allí, estos jóvenes de familias de clase media descubrieron junto al padre Mujica cómo era verdaderamente la vida de los pobres. Se pasaban horas discutiendo cómo modificar la situación de injusticia social que vivía el país. Pero 3 años después, Firmenich ya estaba enfrentado al padre Mujica cuando éste rechazaba la guerrilla por ser incompatible con el ejemplo de Jesucristo. En 1967, Firmenich y otros jóvenes se apartaron del padre Mujica para prepararse para la lucha armada y pasaron a la clandestinidad. En 1970, los montoneros deciden presentarse formalmente en sociedad y secuestran al expresidente Pedro Eugenio Aramburu.
Firmenich tenía solo 22 años y participó directamente en el secuestro vestido de policía y en el traslado hacia una estancia en la provincia de Buenos Aires. Durante el asesinato, su función fue la de golpear un yunque para disimular los disparos que efectuó su compañero Fernando Abal Medina para matar a Aramburu. Según el periódico La Vanguardia, Firmenich visitó 22 veces el Ministerio del Interior en los meses previos al secuestro. Una extraña influencia católica estaba presente en el comunicado que informaba la muerte de Aramburu. Mi ética, mi moral es la moral cristiana. Nosotros no deseamos, nunca deseamos, el daño, como el daño mismo, para nuestros enemigos. Para decírselo de un modo supraterrenal, no deseamos el infierno para Aramburu. Mucha gente no entendió y hasta nos cuestionó políticamente una frase de aquella época, del comunicado en que anunciábamos los hechos, que decía que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Y lo decíamos sinceramente, como jóvenes cristianos. A fines del año 1970, la organización Montoneros, compuesta por más de una veintena de activistas, había sido diezmada. Algunos cayeron muertos en enfrentamientos, otros fueron detenidos. Solo unos pocos pudieron continuar en la clandestinidad. Entre ellos estaba Firmenich. El 25 de mayo de 1973, con la asunción de Cámpora a la presidencia, los montoneros abandonaron la clandestinidad y se incorporaron a la vida política, con miles de simpatizantes que los acompañaban en las manifestaciones. La tarde del 11 de mayo de 1974, el padre Mujica salía de dar misa en la iglesia San Francisco Solano. De pronto, un hombre le apunta con una ametralladora, dispara una ráfaga y lo mata. Mujica era el mismo cura que en 1964 había sido el consejero espiritual de Firmenich. Pero 10 años después, el padre Mujica estaba enfrentado con Firmenich debido a los métodos violentos que utilizaban los montoneros. Se comenta que días antes de ser asesinado, el padre Mujica le dijo a algunos allegados que los guerrilleros conducidos por Firmenich querían matarlo. El jefe montonero se esforzó en condenar el asesinato. Recién en 1984 se supo que el asesino del padre Mujica era miembro de la nefasta AAA. Pero aún hoy se duda si los autores de la muerte del clérigo fueron los hombres de López Rega o los de Firmenich. En 1974, los montoneros pasaron a la clandestinidad nuevamente, llamando a la resistencia armada integral. El pase a la clandestinidad fue como un suicidio para los miles de militantes montoneros que se habían dedicado a hacer trabajos sociales y se habían mostrado en público durante más de un año. Los montoneros eran fácilmente identificables. La llamada a la vida subterránea atrapó a la mayoría desprevenidos. Muchos no tenían dónde ir y fueron asesinados por los matones de la AAA. Yo tenía 20, él habrá tenido 27, 28 años. Y manejaban una generación, es decir, miles y miles y miles de jóvenes. ¿Qué sé yo? 2 semanas después de pasar a la clandestinidad, los montoneros sorprendieron al país con el sangriento secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, propietarios de una gran compañía cerealera multinacional. El secuestro y extorsión de los Born fue montado bajo el nombre de Operación Mellizas. Todo comenzó en la mañana del 19 de septiembre de 1974, cuando a pocas cuadras de la residencia presidencial de Olivos, el jefe de la Columna Norte, el comandante Rodolfo Galimberti, al mando de 30 hombres, cruzaron una camioneta para interceptar el paso del auto en el que viajaban los empresarios.
En ese operativo murieron Jorge Bosch, gerente de Molinos Ríos de la Plata, y un chofer de apellido Pérez. El secuestro duró en total solo 5 minutos y los montoneros se esfumaron llevándose a los Born. Esta historia recién comienza y en el próximo bloque veremos el desenlace. Ya volvemos. Vamos a la segunda y última parte de la anatomía de un asesino que anda suelto, Mario Eduardo Firmenich. Durante 9 meses, nada se supo del paradero de los acaudalados hermanos. Hasta que los montoneros organizaron una conferencia de prensa clandestina para periodistas extranjeros en una residencia de Acasuso. Les sirvieron empanadas y vino y les dieron una carpeta que contenía un informe detallado del secuestro y fotografías de los empresarios en cautiverio. El comandante Firmenich se presentó delante de un grupo de unos 15 periodistas. En el comedor de la casa, entre varios hombres encapuchados y armados con ametralladoras, Firmenich se ubicó frente a su auditorio, levantó la mano y dijo que quería comunicarles algo especial. Dentro de unos minutos el señor Jorge Born será traído aquí. Lo presentaremos a la prensa y será puesto en libertad. Poco después apareció Jorge Born, llevando anteojos oscuros y traje. Ese mismo día, Jorge Born fue liberado. Su hermano Juan ya había recuperado la libertad unos meses antes. El rescate que debió pagar la compañía fue de $60 millones en efectivo y $1.200.000 en mercaderías que se distribuyeron en villas miserias. Los montoneros habían superado todos los récords mundiales en sumas de dinero pagadas por un rescate. Después del golpe militar, la cúpula de montoneros ordenó iniciar una campaña de atentados que se llevaban a cabo en medio de una terrible represión, en la que miles de personas eran secuestradas y torturadas. Eran acciones que la organización planteaba que había que hacer, estuvieras de acuerdo o no. Una orden emanada del alto mando montonero exigía que los militantes llevaran consigo pastillas de cianuro y los obligaban a utilizarlas para evitar que los capturaran vivos. Mientras tanto, Firmenich huía al exterior. Lo que estaban pagando los platos rotos acá eran todos los compañeros de base, los compañeros que no tenían dónde dormir, los compañeros que lo detenían viajando en los micros, en los trenes, porque se pasaban durmiendo en el tren, sacaban boleto de una punta a la otra, o en un micro de una punta a la otra, no tenían dónde parar, y caían toda la responsabilidad de la persecución sobre ellos. Mientras tanto, el resto de la jefatura estaba allá en París, En abril de 1978, el diario Le Monde reveló un encuentro secreto en París entre Macera y Firmenich. En esa reunión, el comandante montonero se comprometió a no realizar ataques durante el Mundial de Fútbol. El almirante, cuyos hombres continuaban torturando secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada, quería llegar a un acuerdo con Firmenich para conseguir su respaldo en sus planes para llegar a la presidencia. En 1979, Firmenich envió de vuelta a la Argentina a más de 100 montoneros exiliados en una pretendida contraofensiva para enfrentar al régimen militar. A muchos se los descubrió en las fronteras y fueron asesinados. Otros se suicidaron para no ser capturados. En
En esos días, los montoneros casi producen un infanticidio cuando una poderosa bomba destruyó totalmente la casa en que vivía la mano derecha del ministro de Economía. Guillermo Walter Klein, su mujer y sus 5 hijos se salvan milagrosamente. En julio de ese año, los sandinistas derrocaron al dictador Somoza en Nicaragua. Firmenich no había participado en la lucha contra el sangriento régimen nicaragüense, pero el día de la entrada triunfal de los sandinistas en Managua fue fotografiado mientras arengaba a los guerrilleros, vestido con un reluciente uniforme de combate que contrastaba notablemente con los gastados y descoloridos uniformes que llevaban los combatientes sandinistas. Mientras tanto, en la Argentina la contraofensiva era todo un fracaso y sus compañeros caían bajo las balas de las fuerzas de seguridad. Durante 8 años, Firmenich vivió clandestinamente en diferentes países, hasta que en 1984 es detenido en Brasil, extraditado a nuestro país y juzgado. En 1986, el peronismo revolucionario lo lanzó como precandidato a diputado por el justicialismo metropolitano y su nombre apareció cubriendo el obelisco. Durante el juicio, los testimonios y la filmación de la conferencia de prensa clandestina previa a la liberación de Jorge Born fueron pruebas fundamentales usadas por la Fiscalía para lograr una condena de 30 años. El excomandante montonero debía estar preso hasta el año 2014. En la cárcel, se dedicó a estudiar ciencias políticas, economía y a jugar a la paleta aislado de los demás presos por temor a que lo maten. Mi prisión de 7 años fue un esfuerzo, un sacrificio personal en aras de una política de legalización y de consolidación de la democracia. Yo me dejé tomar preso, no me entregué, que es otra cosa. En 1989 aparece un libro escrito por el periodista norteamericano Martin Anderson, en el que se dice que Firmenich podría haber sido un agente de inteligencia ya desde el asesinato de Aramburu. Pero la aparente confirmación definitiva de su actividad como doble agente proviene de un diplomático de los Estados Unidos que vivió en la Argentina durante los 70. El diplomático dijo que Firmenich cooperaba con el batallón 601 de inteligencia del ejército. Podrían haber inventado los montoneros como podrían haber ido a haber inventado los campos de concentración, de eso estoy segura, ¿eh? No todos, ¿eh? Yo creo que fulano como Firmenich podría tranquilamente hacerlo, ¿no? En 1990, 24 años antes de lo previsto, Firmenich recuperó su libertad gracias al indulto dictado por el presidente Menem, el mismo día que quedaron libres los comandantes de la dictadura militar. Con el doctor Carlos Saúl Menem, nosotros hicimos, sí, un acuerdo político en el cual compartíamos con el doctor Menem una serie de posiciones que incluían la voluntad de mirar hacia el futuro tratando de saldar el pasado a través de una propuesta que en su época el doctor Menem llegó a hablar de una ley de pacificación, luego se instrumentó a través de indultos. Finalmente, en 1996, después de haber sido declarado persona no grata por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, después de ser expulsado, recibir insultos y un piedrazo durante un homenaje al padre Mujica, después que la Facultad de Ciencias Económicas le negara el diploma de honor que le correspondía por haber terminado la carrera con un promedio de 8,97, rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, Firmenich tomó la decisión de irse del país y actualmente reside en Barcelona. Me hubiera gustado que él estuviera participando de esta disputa política. Me hubiera gustado verlo en los cortes de ruta cuando la gente reclama trabajo. Me hubiera gustado que estuviera discutiendo un proyecto de país diferente a este, que le diera continuidad a su historia. Ojalá estuviera acá, pero tuvo una decisión política que habrá que preguntarle a Firmenich por qué está en España, ¿no? ¿Qué sé yo? El militarismo que impuso Firmenich a su estrategia política
marcó todo un estilo, una liturgia. Saludos militares, taconeos militares, uniformes militares y su lenguaje militar eran en verdad toda una manera de vivir en la que el culto a la violencia era inseparable del culto a la muerte. En 2 oportunidades yo estuve con Mario Eduardo Firmenich y en las 2 nunca pude llegar a entender cómo miles de jóvenes siguieron a este extraño personaje, sin demasiado carisma, sin una fuerte personalidad, sin demasiada credibilidad y sin la posibilidad de agitar las almas de los jóvenes. Para mí sigue siendo un misterio y lo será probablemente para miles de familias que hoy lloran a aquellos que siguieron la locura armada. Pero bueno, o la soberbia armada, como lo llamó Giussani. Vamos a un corte y nos vamos a meter en otra Argentina, en la que anda en la sombra, buscando respuestas que no encuentra. Ya volvemos.